Hay un momento en cualquier conversación difícil donde se decide todo. No se decide quién tiene razón, no se decide quién tiene mejores argumentos, se decide algo mucho más fundamental: quién tiene el control de la situación. Y ese momento no lo decide quien habla más fuerte, ni quien tiene la posición más sólida lógicamente. Lo decide quien permanece más tranquilo cuando la presión aumenta. Probablemente lo has visto. Dos personas en desacuerdo, los tonos suben, la tensión crece, y de repente una de las dos baja el ritmo, habla con más calma que antes, y en ese momento algo cambia en la dinámica de la sala. No porque haya dicho algo brillante, sino porque su calma en ese momento específico comunicó algo que ningún argumento puede comunicar, que la situación no tiene poder sobre ella. Esa calma no es indiferencia, no es desconexión, no es que no le importe lo que está ocurriendo. Es algo mucho más específico y mucho más difícil de conseguir. Es la capacidad de procesar internamente lo que está ocurriendo sin que ese procesamiento se exprese como reactividad visible. Y esa capacidad, más que cualquier habilidad de comunicación, es la que hace que las personas te tomen más en serio de forma automática y duradera. Hoy vamos a entender exactamente por qué ocurre eso y qué hay detrás de esa calma que genera tanto peso. Empecemos con la psicología. Cuando una persona permanece calmada en una situación de presión, el cerebro social de quienes la rodean hace una inferencia automática que ocurre por debajo del nivel de la conciencia. La inferencia es esta: si esta persona no está activada por lo que está ocurriendo, probablemente sabe algo que yo no sé, o tiene algo que yo no tengo, o está en un lugar interno desde el que esta situación no se ve como amenaza. Esa inferencia no es necesariamente correcta. La persona calmada puede estar tan perdida como los demás, o puede tener exactamente la misma incertidumbre que todos en la sala. Pero la calma en sí misma comunica competencia, solidez y control, de una forma que la agitación visible nunca puede hacer, independientemente de cuán justificada esté esa agitación. Esto tiene una raíz evolutiva muy concreta. Durante millones de años, la calma en situaciones de peligro o de incertidumbre fue una señal de que quien la exhibía tenía más información o más capacidad para manejar la situación. El cerebro humano evolucionó para leer esa señal de forma automática, y aunque el contexto social moderno es completamente diferente al entorno donde esa señal se desarrolló, el mecanismo de lectura sigue siendo el mismo. La calma sigue siendo interpretada como competencia y control antes de que haya ningún dato que lo confirme o lo contradiga. Hay algo que vale la pena decir desde el principio para no confundir lo que vamos a explorar hoy. La calma que genera peso no es la misma que la calma que se actúa. Hay una diferencia enorme entre alguien que está genuinamente tranquilo en una situación de presión y alguien que está intentando parecer tranquilo mientras internamente está en un estado completamente diferente. Esa diferencia, aunque a veces difícil de articular, es perceptible de forma muy consistente por las personas a tu alrededor. La tensión interna que se está suprimiendo siempre encuentra formas de expresarse, ya sea en la rigidez del cuerpo, en la calidad de la mirada, en el ritmo ligeramente forzado del habla, en microexpresiones que duran menos de un segundo, pero que el cerebro social registra de todas formas. La calma que genera peso real viene de un lugar diferente. No es la supresión de la agitación, es la ausencia de la necesidad de agitarse en primer lugar. Y esa ausencia se construye de una forma muy específica que vamos a explorar hoy. Si este tipo de análisis te está siendo útil, suscríbete al canal ahora. En Mundo Seducción seguimos explorando estas dinámicas cada semana con profundidad real. Vamos a los 3 componentes concretos de la calma que hace que te tomen en serio, porque no es un estado monolítico. Tiene partes distinguibles que se pueden trabajar de forma independiente. El primero es la tolerancia al estímulo sin respuesta inmediata. La calma que más peso genera no es la de quien no siente la presión, es la de quien la siente y tiene suficiente espacio interno para no convertirla en reacción inmediata. Ese espacio,
el que existe entre el estímulo y la respuesta, es donde reside toda la diferencia. La persona reactiva no tiene ese espacio, o lo tiene tan pequeño que no puede usarlo. La persona calmada tiene ese espacio y lo usa, aunque sea un segundo antes de responder. En una conversación difícil, esa diferencia de un segundo produce efectos completamente distintos. La reacción inmediata comunica que el estímulo tuvo suficiente poder para reorganizar el comportamiento al instante. La respuesta deliberada, aunque diga exactamente lo mismo que hubiera dicho la reacción, comunica que hubo procesamiento real, y el procesamiento real comunica control. El segundo componente es la calidad del silencio. Las personas que generan más peso cuando permanecen calladas tienen un silencio de una calidad específica. No es el silencio incómodo de quien no sabe qué decir. No es el silencio tenso de quien está suprimiendo algo. Es el silencio de quien está presente y eligiendo. Y esa diferencia, invisible en su descripción, es completamente perceptible en la experiencia de estar en la misma sala. La calidad del silencio se construye con la misma práctica que la tolerancia al estímulo. Cuando aprendes a estar en el espacio entre el estímulo y la respuesta sin necesitar llenarlo de inmediato, ese espacio se vuelve habitable. Y cuando el silencio se vuelve habitable para ti, se vuelve también legible para los demás como una señal de solidez en lugar de como una señal de incertidumbre. El tercero es la consistencia del tono cuando el entorno escala. Hay un patrón muy observable en las dinámicas de presión. Cuando alguien sube el tono, la presión gravitacional de la situación empuja a todos hacia el mismo registro o hacia uno superior. Las personas que hacen que las tomen en serio de forma consistente son las que resisten esa presión gravitacional de manera natural, no forzada. Cuando el entorno escala, su tono no escala con él. Puede mantenerse o incluso bajar ligeramente. Y ese movimiento contrario al de la situación es exactamente lo que redefine quién tiene el control. Hay algo que vale la pena explorar con más profundidad porque es la raíz de todos los componentes que acabamos de ver. La calma genuina no es un rasgo de temperamento que unos tienen de nacimiento y otros no, aunque el temperamento tiene algún papel. Es principalmente el resultado de una relación específica con la incertidumbre y con el resultado de las situaciones. Las personas que se agitan más visiblemente en situaciones de presión casi siempre tienen en común una relación donde el resultado de la situación importa demasiado para su sentido de bienestar interno. El resultado de la conversación, el resultado del conflicto, la opinión que el otro va a formarse después de este intercambio. Cuando esas cosas importan demasiado, cualquier amenaza hacia ellas activa el sistema de alerta. Y el sistema de alerta activado es lo que se expresa como agitación. Las personas con calma real no necesariamente les importan menos esas cosas, pero tienen una relación con el resultado, donde su bienestar interno no depende de él de la misma forma. Pueden estar en una situación donde el resultado es incierto, donde la conversación podría ir en múltiples direcciones, donde no tienen garantía de que las cosas salgan como esperan, y seguir en un estado interno estable. Y esa estabilidad es la que se expresa hacia afuera como la calma que todos perciben como peso. Vamos a los errores más frecuentes, porque hay formas de intentar ser más calmado que producen exactamente el efecto contrario. El primero es la calma rígida. El intento de no mostrar ninguna emoción, de mantener una expresión completamente neutral independientemente de lo que ocurra, de parecer imperturbable en todo momento. Eso no genera la percepción de calma sólida, genera la percepción de alguien que está suprimiendo algo. Y la supresión, como ya mencionamos, siempre se filtra de alguna forma. Además, la ausencia completa de expresión emocional desconecta de las personas, porque la capacidad de resonar emocionalmente es parte de lo que genera confianza. La calma que hace que te tomen en serio no es la ausencia de emoción, es la presencia de emoción procesada, expresada de forma calibrada, sin que la emoción tome el control del comportamiento. El segundo error es intentar ser calmado de forma selectiva, solo en los momentos de alta visibilidad, y bajar la guardia en los momentos de baja visibilidad.
La calma que genera reputación real se construye en los momentos donde nadie importante está mirando, tanto como en los momentos donde sí lo están. Y como vimos en el ciclo anterior, la consistencia en los momentos privados es exactamente lo que hace que la presencia en los momentos públicos sea genuina en lugar de actuada. El tercer error es confundir calma con pasividad. La idea de que para ser calmado hay que evitar los conflictos, hay que no confrontar, hay que dejar pasar cosas que merecen ser confrontadas. La calma real es completamente compatible con la confrontación directa, con la firmeza en las posiciones, con el desacuerdo claro. De hecho, el desacuerdo expresado desde la calma tiene mucho más peso que el mismo desacuerdo expresado desde la agitación, porque la calma comunica que la posición viene de un lugar que no necesita ser defendido con intensidad emocional para ser válido. ¿Cómo se trabaja la calma de forma concreta? Lo primero es aumentar la tolerancia a la incertidumbre del resultado de forma deliberada en situaciones de baja presión. No esperar a las situaciones de alta presión para practicar. Hay contextos cotidianos donde la incertidumbre del resultado genera más activación de la necesaria. Notarlos. Practicar evitar esa incertidumbre sin convertirla en agitación. Con el tiempo, esa práctica amplía el espacio disponible entre el estímulo y la respuesta en situaciones de mayor presión. Lo segundo es desarrollar lo que podríamos llamar anclas de estado. Elementos que anclan el estado interno en la calma cuando la presión externa intenta desplazarlo. Pueden ser físicas, como la conciencia de la respiración o del contacto de los pies con el suelo. Pueden ser cognitivas, como la pregunta interna de si esto va a importar en un mes. Lo que funcionan como anclas varía de persona a persona. Lo que es universal es que tenerlas disponibles antes de que llegue la presión, en lugar de intentar encontrarlas cuando la presión ya está alta, es lo que determina si funcionan. Lo tercero es trabajar la relación con los resultados de las situaciones difíciles de forma progresiva. Exponerse deliberadamente a situaciones donde el resultado es incierto y donde hay algo real en juego, comenzando con situaciones de menor costo y avanzando hacia las de mayor costo. Cada vez que atraviesas una situación incierta desde la calma y el mundo no se acaba, la creencia de que los resultados inciertos son amenazas se debilita un poco. Y cada vez que se debilita, la calma en situaciones similares requiere menos esfuerzo. Para cerrar, hay algo que resume todo lo que vimos hoy de una forma que vale la pena llevar. La calma que hace que todos te tomen más en serio no es una técnica de comunicación ni una postura que se adopta. Es el resultado visible de una relación interna con la presión, la incertidumbre y el resultado de las situaciones que no depende de que las cosas salgan bien para mantenerse estable. Cuando esa relación existe, la calma no requiere esfuerzo. Simplemente está ahí como el reflejo natural de algo que ya funciona por dentro. Y la sala la percibe antes de que hayas dicho una sola palabra, antes de que hayas hecho nada para producirla, porque lo que perciben no es una actuación, es un estado. Y los estados reales, a diferencia de las actuaciones, no se pueden ignorar. En el próximo video vamos a explorar algo que conecta directamente con esta calma. El hábito específico que hace que nadie pueda manipularte, y por qué ese hábito y la calma que vimos hoy nacen exactamente del mismo lugar interno. Dale clic cuando termines este.